Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la última mesa del día de hoy. Recordar que el Congreso tiene como tema central la desigualdad en Chile y cada mesa tiene un subtema, ¿ya? Esta mesa pertenece al área de la política, la anterior fue el área de la cultura, donde se tocaron los temas de educación, y mañana en la Facultad de Ciencias Sociales a las 11 de la mañana se va a tocar el área económica del Congreso. La idea de esta mesa, que se titula Estado y Sociedad Civil, una perspectiva para el Chile actual, es que los panelistas toquen el tema con respecto a el debate sobre el decaimiento de los partidos políticos, la visión negativa que se tiene hacia las mismas instituciones y que propongan alguna salida, si es que la ven, con respecto a esto. Ya puede ser el debate de la Constitución o abordarlo desde la perspectiva que le parezca más pertinente. Ahora voy a pasar a presentar a los panelistas. Lamentablemente, por el momento no ha llegado ni el profesor Garretón ni el profesor Tironi. Por favor. ¿Ya? Otra cosa, les pido que no coman acá adentro, nos obligaron a que no pudieran comer. Por favor. Hicimos un sorteo, va a partir el profesor Guillermo Holzman, ingeniero magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, profesor de la Escuela de Periodismo de UNIAC, académico de la Universidad de Valparaíso, profesor del programa de bachillerato de la Universidad de Chile, investigador asociado y profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional y director de Analítica Consultores. Segundo expositor va a ser el profesor Carlos Pérez, profesor de Estado en Física. Y el tercer expositor va a ser el profesor Alfredo Joinant, sociólogo, doctor en Ciencia Política de la Universidad de París, profesor titular del Instituto de Políticas Públicas Expansivo UDP, panelista del programa de televisión Estado Nacional y expresidente de la Asociación de Ciencia Política. Le damos la palabra al profesor Guillermo Holzman. Bien, muchas gracias. En primer lugar, felicitar la realización de este congreso, este primer congreso que esperamos haya un segundo el próximo año, definitivamente, y creo que la aposta queda, digamos, bastante desafiante. Por varias razones. Primero, porque la convocatoria a un debate de esta naturaleza en la universidad constituye, yo diría, una oportunidad por una parte, pero también constituye todo un desafío para poder hacer converger en un mismo espacio distintas ideas en torno a cuestiones que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad y para el sostenimiento de lo que es un sistema político, particularmente cuando este es democrático. Veamos, digamos, en primer lugar una primera cuestión que me parece a mí central para abordar el tema. La primera cosa tiene que ver con el cambio o la modificación que hoy día el Estado tiene. No es el Estado moderno del siglo XVI o aquel que se consolida en torno a modelos de sociedad excluyente del siglo XIX y que ocupa gran parte del siglo XX. Es un Estado que tiene que enfrentar cuestionamientos, es un Estado que tiene que enfrentar exigencias y demandas de la sociedad que son diversas, que son intensas en muchos sentidos, pero que tienen que ver con la perspectiva del ser humano y con su acción y actividad social y la manera en que ello lo va proyectando hacia un mejor estado de convivencia social. En consecuencia, la primera, digamos, cuestión que uno podría plantear es si acaso el Estado actual, el Estado de Chile actual, está en condiciones de enfrentar, digamos, un panorama que está contextualizado por las dinámicas del siglo XXI y donde los conceptos de libertad, de igualdad, de justicia, están siendo probablemente replanteados desde la propia sociedad, pero también están planteando una crisis en el propio sistema político que tiene nuestro país. La libertad, la igualdad y la justicia ya no son elementos que están fuera del alcance de la sociedad y que eran definidos desde la estructura del Estado.
más bien pasan a ser elementos que son vividos, que son interpretados y que son exigidos por una sociedad que busca una percepción inicial, incluso muchas veces primaria, un concepto de igualdad, un concepto de libertad y un concepto de justicia, de la cual no está dando cuenta necesariamente el Estado y de la cual no está dando, digamos, cuenta necesariamente los partidos políticos. Dicho de otra manera, nuestro primer planteamiento dice relación con que el Estado ya no está en condiciones de imponer por sí y ante sí, o frente a la sola idea o propuesta de un grupo, de la élite o parte de ella, de un modelo de sociedad determinado, sin que medie de por medio una visión y una interpretación y una comprensión de lo que la sociedad es hoy día. En consecuencia, hay un tema que va hacia el Estado. Por ejemplo, quienes puedan sostener que basta una reforma constitucional para que el modelo de sociedad modifique e integre de manera distinta cada uno de los elementos básicos que la sociedad quiere, claramente es insuficiente y no ese es el camino. Lo único que hace una constitución, más allá de la necesidad que tiene para poder darle forma a la convivencia social, es la de generar una estructura que pueda canalizar efectivamente dichas demandas. Pero eso parte por el hecho de reconocer el tipo de demanda, el contenido de esa demanda y la manera de generar expectativa o elementos de participación en los distintos niveles que el Estado puede dar. El segundo tema que me interesa a mí, digamos, exponer es el hecho de que el Estado y la sociedad, como dos elementos que deben satisfacer una determinada fórmula, es igualmente insuficiente. Hoy día, en el siglo XXI, también y necesariamente hay que sumar a otro elemento, otro factor, o incluso otro actor, podría decir más de alguien, que es fundamental para integrarlo en esta fórmula, y ese es el mercado. No parece suficiente hoy día plantearse la relación entre Estado y sociedad sin incorporar al mercado como un elemento que debe satisfacer también a este vínculo que el Estado debe llegar hasta la sociedad. La sociedad hoy día, para poder acercarse al Estado, como necesita tener un espacio que va a estar definido por el mercado. Pero no un mercado solamente desde el punto de vista, digamos, liberal o neoliberal, o una perspectiva solamente económica, sería un error plantearlo de esa manera, sino que estamos hablando más bien de un mercado que debe ser capaz de satisfacer también a la sociedad. Un mercado que a su vez debe contar con las regulaciones necesarias para poder cumplir con su rol, pero también con un Estado que sea capaz de poder fijar límites y mecanismos suficientes para poder darle un sentido que esté orientado justamente a la sociedad. En esta perspectiva, entonces, la fórmula entre Estado, mercado y sociedad viene a generar una búsqueda y una necesidad de definiciones del punto de vista ideológico, primero que nada, del punto de vista de la construcción y la funcionalidad que el Estado debe tener, y del punto de vista de entregar o abrir los espacios para una sociedad que efectivamente pueda participar. Cuando hablamos de participación, y en esta lógica estamos hablando, estamos diciendo de que la sociedad debe tener los mecanismos necesarios para poder influir en los procesos decisionales del propio mercado e influir en los procesos decisionales del propio Estado. Significa en la práctica un cuestionamiento a las élites políticas del país, significa a su vez la práctica la necesidad de que haya un debate que incorpore, que sea inclusivo respecto a los miembros de la sociedad, y significa a su vez incorporar un factor que aglutine todo eso en términos de la búsqueda de la fórmula que requiere nuestro país. Y en ese sentido, el factor que faltaría todavía agregar como marco de referencia en todo esto es la visión de futuro. Resulta ser muy poco probable de que esta ecuación entre Estado, sociedad, entre Estado, mercado y sociedad tenga algún sentido si nuestra visión solamente está orientada a superar lo que sucedió en el siglo pasado. Más bien, lo que sucedió en el siglo pasado se supera por la sola vía de poder plantear lo que viene a futuro. Y es ahí donde tenemos, yo diría, mayores problemas. Hoy día estamos regocijados con la perspectiva, supongo yo, del Bicentenario, pero claramente nos viene, como se nos aparece, si ustedes gustan, lo que es la incertidumbre asociada al tercer milenio. La cuestión entonces es la estructura del Estado, la élite que actualmente tiene nuestro país, partiendo por los medios de comunicación, los partidos políticos, y cada uno de sus componentes, si están en condiciones o no de dar una respuesta que satisfaga justamente a esta fórmula. La primera respuesta parece ser negativa en la medida en que el sistema político, el sistema de partidos, no tiene la credibilidad
suficiente en la ciudadanía para darle el dinamismo que se requiere. Yo creo que es necesario dar cuenta de cómo se está llevando a cabo la actual campaña presidencial y parlamentaria, o la forma en que se han designado candidatos, o la forma en que se ha considerado incluso en los últimos años la opinión de quienes, digamos, adhiriendo y militando incluso en partidos políticos, han tenido realmente la posibilidad de ser escuchados por quienes han dirigido justamente esa estructura de poder en nuestra sociedad. Entonces, en consecuencia, yo diría que tenemos una cuestión ahí que no está definitivamente, digamos, señalada. En los aspectos más prácticos de lo que es esta relación entre Estado y sociedad civil, tenemos que hay una sociedad en Chile que no conocemos completamente y a la cual queremos de alguna manera definir o determinar cuál debe ser su comportamiento. Y eso probablemente es nuestra principal debilidad, nuestra principal carencia y nuestra principal, yo diría, deficiencia cuando queremos establecer en la práctica una visión que nos permita generar un Estado que tenga la capacidad de dirigir, de conducir, de definir los escenarios futuros, pero a su vez también entregar las herramientas para poder establecer que el mercado no puede funcionar para su propio beneficio, sino que el beneficio final debe ser exactamente la sociedad. Que el Estado no puede pretender imponer una forma o un modelo de sociedad sin que incorpore la opinión de la propia sociedad, y que la sociedad necesita un mayor espacio para entender cuáles son los elementos ciertos o de certidumbre e incluso incertidumbre que debemos debatir o debemos asumir para poder ingresar, yo diría, a un debate que en Chile, a mi modo de ver, no está realizado, no está hecho y que ponen en duda claramente la factibilidad de un Estado futuro. Yo lo dejaría por el momento hasta ahí para poder hacer la interacción. Agradecemos al profesor Holzman. Ahora damos paso al profesor Carlos Pérez. En primer lugar, quiero agradecer como siempre lo hago, a los estudiantes que creen que la universidad de todos los chilenos puede ser mejor, por la porfía que tienen en creer eso. En segundo lugar, quiero manifestar mi sorpresa por la constatación que tengo, nunca había venido a este lugar, de que la universidad de todos los chilenos no es una sola universidad. Hay varias universidades que tienen el mismo nombre y que son tan distintas. ¿Sí? Bienvenido a la realidad. Sí. Qué bonito todo esto. Estaba comentándole a los estudiantes que es probable que en esta sala, para maximizar, porque es propio de los economistas, se hagan 2 clases paralelas, una con cada proyector. En la mitad de la sala para cada lado. Lo que quiero proponer es una perspectiva marxista desde un marxismo posible sobre lo que me parece es la relación actual entre el Estado y lo que tradicionalmente se ha llamado la sociedad civil. Voy a ir diciendo telegráficamente algunas cuestiones que operan como fundamento y después algunas cosas que deberían poder extraerse de eso como consecuencia. En una sociedad altamente tecnológica, yo creo que ha cambiado radicalmente la relación entre el Estado y la ciudadanía, ha cambiado radicalmente incluso respecto del horizonte utópico liberal burgués, respecto del horizonte utópico de lo que la propia burguesía se propuso cuando alguna vez tuvo ideales. Los propietarios privados ya no controlan la división social del trabajo. Los burócratas controlan la división del trabajo y controlan la gestión social, tanto en la gran industria como en el Estado. Por otro lado, digo como telegráficamente, los medios de comunicación han cambiado radicalmente los patrones de socialización primaria y eso tiene como efecto una destrucción progresiva de las bases psíquicas de la autonomía del ciudadano. De tal manera que si antes la pelea era por la conciencia, ahora toda la pelea se da en las bases que forman la conciencia, que es la manera en que se hacen las campañas, ¿no es cierto?, electorales, que es la manera, ¿no es cierto?, en que funciona la propaganda comercial, entre otras la propaganda política, que también es propaganda comercial. Los mecanismos de representación han sido vaciados y han quedado en manos de funcionarios, de operadores, ¿no?, que en el fondo se sirven a sí mismos. Han llegado a tener intereses propios, corporativos, ¿no es cierto?, como grupo social y en muchos sentidos como clase social.
la alianza de la burocracia con la gran empresa ha convertido al Estado en una palanca de desarrollo para el gran capital, en contra de los productores directos e incluso en contra de los propios pequeños y medianos empresarios. Con esto, la democracia se ha convertido en un medio de administración de la opresión, de la enajenación. La complejidad de los medios de comunicación, la ausencia de un gran enemigo como fue el socialismo, la Unión Soviética, permite, por otro lado, amplios márgenes de tolerancia administrada que se hacen pasar por democracia, lo que hace que el efecto de la tolerancia, que se llama tan orgullosamente democracia, se vuelva represivo, se vuelva una simple confirmación de la opresión general. La producción en red, por otro lado, hace posible a toda escala márgenes de autonomía local a los administrados, que resultan, debido a las formas de organización del trabajo, funcionales a la dominación interactiva, a la interdependencia desigual que opera como la base real de esta tolerancia represiva. Frente a todo esto, el Estado se ha convertido en un sujeto con intereses propios, cuyo principal objetivo es su propia sobrevivencia a costa de los productores directos, administrando las contradicciones del capital y el trabajo, chantajeando al capital por un lado, pero al mismo tiempo haciendo eficaz la explotación, el reparto de plusvalía producida en buenas cuentas por los productores directos. ¿Qué hacer? Desde una izquierda radical, desde una izquierda que cree que una sociedad sin lucha de clases es posible. Voy a también, de manera muy telegráfica, porque yo siempre creo que es preferible conversar a propósito de las preguntas y de las otras intervenciones, decir algunas que me parecen consecuencias. Centrar la política de la izquierda radical en los intereses y derechos de los productores directos. Fomentar una política de desarrollo de la autonomía de los ciudadanos frente al gran capital y al Estado. Fomentar una política de radical descentralización del Estado y de administración y control ciudadano sobre la educación, la salud, la vivienda, el transporte. Fomentar una política de radical reducción del usufructo del capital financiero y del gran capital transnacional, bajando radicalmente el costo del crédito, nacionalizando las riquezas básicas y los servicios estratégicos como la energía, como Internet, como el agua. Y por último, poner en evidencia la violencia estructural que contiene esta tolerancia represiva y a la vez el carácter contraproducente de la violencia vanguardista, en contra del vanguardismo y el estatalismo demagógico de las izquierdas clásicas, contra la violencia estructural, a la vez policial y paternalista de la nueva derecha, de la derecha real. Tenemos derecho a la violencia de masas, a una violencia política consciente desde los productores directos organizados como ciudadanos, a la violencia de masas contra la administración que miente, que se representa a sí misma, aliada del gran capital. Tenemos derecho a romper el continuo represivo de izquierda, centro y derecha desde un gran rechazo a la componenda, a la mercantilización. Tenemos derecho a decir basta y a echar a andar. Agradecemos al profesor Carlos Pérez y le entregamos la palabra al profesor Alfredo Joinant. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco además el carácter lo suficientemente amplio del tema convocante a esta mesa para poder finalmente intervenir desde, me parece que van a ser 3 perspectivas completamente distintas. Y efectivamente yo concuerdo con Carlos Pérez de que esta es una linda facultad. Yo soy profe además de esta facultad en el Magíster de Políticas Públicas y siempre me ha llamado la atención la enorme heterogeneidad, en este caso incluso material, que es tan propia de la Universidad de Chile. En fin. Bueno, de lo que yo les quiero hablar es de... titulé lo que no voy a leer, sino que voy a hablar. Titulé lo que voy a hablar del siguiente modo: participación, sociedad civil y política, ilusiones y realidades. Y lo titulé así para poner en evidencia y afirmar
algunas ideas básicas que es importante tener en mente, entre otras cosas para interpretar la propia política general, no solamente en Chile, sino en todas partes, pero particularmente la política chilena. Partiría diciendo que de modo general existe un generalizadísimo ideal participativo que recorre, en primer lugar, la literatura científica, en ciencias sociales, y en segundo lugar, es un ideal participativo que está cada vez más presente en un sinnúmero de prácticas sociales. Este ideal participativo se da además en un contexto sin precedentes de gran desconfianza política y de desafección partidaria. Y reitero, no solamente en Chile. Aun cuando se pueden observar países, sobre todo en el área nórdica de Europa, fenómenos de relativa reversión de esta tendencia hacia la desafección. Y bien digo relativa reversión porque eso ha pasado por verdaderos inventos y verdaderas políticas sistemáticas de reversión de la tendencia. Pero en segundo lugar, este ideal participativo que uno observa tanto en la literatura como en las prácticas sociales, también se ha traducido en una enorme multiplicación a escala del mundo occidental. No me pronuncio por otros mundos, porque no los conozco, para serles franco, pero esto se traduce a escala del mundo occidental en una multiplicación de mecanismos de democracia directa y semidirecta, que son innumerables esos mecanismos. Para citarles 3 o 4, en buena parte de los países occidentales uno observa una creciente, quiero incluso decir obsesión, por los referéndums de iniciativa popular, por las iniciativas popular de ley, por lo que se conoce en Estados Unidos como el recall, que es la revocatoria del mandato a escala local, de mandatos locales, presupuestos participativos que son la gran invención latinoamericana, concretamente a escala brasileña, y desagregando aún más el Brasil, a escala de un estado del Brasil, que es Porto Alegre, y así sucesivamente. Y lo que se esconde o lo que subyace detrás de esta multiplicación de mecanismos y de prácticas que se originan en un cierto ideal de democracia directa por la vía de mecanismos, también democracia directa y más a menudo democracia semidirecta, es algo así como pequeñas democracias en momentos de corta duración, en donde finalmente se anula o se reduce la distancia psicológica entre representante y representado con el fin de asentar una relación de naturaleza y de corte más horizontal entre representantes y representados, por ejemplo, en el marco de este tipo de dispositivos. Sin embargo, lo que también sabemos, entre otras cosas, gracias a la literatura, que es portadora de este ideal participativo, pero en clave crítica, o en cualquier caso en clave escéptica, es de que estos mecanismos no bastan. Y sobre estos mecanismos se han fraguado ideales y utopías que finalmente me parece ver en ellos una de las tantas fuentes de frustración colectiva. ¿Por qué? Porque aquí hay una ilusión que yo califico como constitutiva de un comunismo cognitivo, según el cual finalmente todos nosotros, sin exclusiones, estaríamos en condiciones cognitivas para finalmente hacer uso de estos mecanismos de democracia directa, ser finalmente ciudadanos virtuosos en el marco de pequeños periodos de tiempo, con lo cual lo que estamos diciendo es que seríamos lo suficientemente capaces cognitivamente para apropiarnos todos por igual el mundo. Y eso es una ilusión. Entre otras cosas es una ilusión porque la literatura científica da muy buenas razones para mostrar de por qué esto es una ilusión, porque vivimos y habitamos mundos desiguales. Y un mundo desigual es un mundo desigual no solamente en términos económicos, no solamente hay desigualdad política, no solamente hay desigualdad cultural y social, hay desigualdad en las herramientas para finalmente apropiarse, por ejemplo, políticamente el mundo.
En ese ámbito no partimos igual. Y nunca vamos a partir igual, dadas las desigualdades de origen, a partir de las cuales finalmente pensamos, imaginamos y por lo tanto tratamos de habitar la política. En Chile, todo esto lo que produce son evocaciones que se traducen en consensos retóricos. Yo no conozco a nadie en política, yo he estado en varios foros de esta naturaleza con políticos, y cuando uno los lleva a este tipo de discusión, no conozco a nadie, ni de izquierda, ni entendido por, incluso aquí hablaría de izquierdas al plural, tanto la izquierda parlamentaria como las distintas izquierdas que están al interior de la concertación, pasando por el centro y por la derecha, no conozco a nadie que se oponga retóricamente, que se oponga finalmente a intentar horizontalizar el funcionamiento democrático y de la política. No conozco a nadie. Pero eso es solo un desacuerdo, un consenso retórico que al final de camino se traduce en desacuerdos prácticos, que son extraordinariamente profundos y que no solo se refiere a aspectos netamente procedimentales. Hay dimensiones mucho más sustantivas involucradas, entre otras cosas porque son desacuerdos que se dan entre profesionales de la política, y digámoslo de frentón, entre profesionales de la representación política. Porque la representación en las democracias de hoy transita, circula por la vía de profesionales que se han experimentado en el oficio de representar. Si a eso agregamos además que tenemos en Chile, y no solo en Chile, pero centremos la discusión y el argumento en este país. Si a eso agregamos además que poseemos en Chile partidos cada vez más débiles, cada vez menos sexy, social y políticamente hablando, lo que comienza a observarse, y esto lo digo a propósito de la gran obra que está aflorando de los últimos libros de Pierre Rosanvallon en Francia, la manera de cómo esto se intenta canalizar es a través de lo que Rosanvallon llama la contrademocracia, o dispositivos contrademocráticos, que no hay que confundirlos con dinámicas antidemocráticas. La democracia ya no logra a sí misma contenerse y contener el poder político organizado. También se requiere, y cada vez más, políticas contrademocráticas que se originan en instituciones estatales autónomas, que buscan también contener el libre y cada vez más autónomo funcionamiento de los distintos poderes que están presentes en el Estado en un sentido amplio del término. Todo esto además se produce, y en este caso en Chile, en el marco, y es sobre lo cual quiero insistir y concluir, en el marco de algo que no estamos viendo. Y es de que todo esto se da en el marco de tendencias profundamente conservadoras que se observan a escala electoral. Ya que estamos en periodo electoral, yo quiero enfatizar acá que buena parte de esta campaña está asentada sobre dinámicas profundamente conservadoras. ¿A qué me refiero con eso? Primero, parto de una premisa, de una tesis, no sé cómo llamarlo, si es una premisa o una tesis, y en cualquier caso de una apuesta, y si me equivoco, yo voy a ir a todos los medios de prensa a decir me equivoqué, y esta historia no la vi y creo que no me voy a equivocar. Creo que estamos viviendo un periodo de alta ilusión óptica, que son reflejadas, estas ilusiones ópticas son generadas por las encuestas de opinión. Estamos viviendo el imperio de la doxa, de la opinión evidente, de un cierto sentido común que está siendo producido y asentado en calidad de sentido común, entre otras cosas por estos dispositivos que Bourdieu llamaba doxométricos, que son las famosas encuestas de opinión. Y me parece que las tendencias de cambio radical que uno puede observar, no sé si radical, pero de cambio que uno puede observar en las encuestas de opinión, y me estoy refiriendo fundamentalmente a Marco Enríquez, tienen mucho que ver con fenómenos de ilusión óptica. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una paradoja. Hay una gran contradicción
ya no solo una tensión, hay una gran contradicción entre lo que están arrojando las encuestas y datos algo más duros que provienen de la sociología electoral y que tienen que ver con el electorado inscrito. Si uno hace un simple ejercicio y se hace la siguiente pregunta: ¿quiénes eran los electores inscritos en los registros electorales en el año 88 y quiénes son hoy? Háganse la siguiente pregunta: ¿cuántos electores del año 88 han muerto al día de hoy? 1.340.000 personas. Eso significa entonces que, dependiendo de cómo se calcula esta historia, pero eso significa entonces que entre el 80 y el 85% del electorado inscrito es el mismo que votó en el plebiscito del no. Eso me permite entonces decir y hacer una reflexión sobre lo que, si uno le creyese las encuestas, podría, según las encuestas, eventualmente ser un verdadero cataclismo. Un cataclismo que consistiría en que finalmente Marcos Enríquez pasa a la segunda vuelta. Eso sería un cataclismo. Para que haya un cataclismo, se necesitan condiciones de posibilidad, que son históricas. Para que haya un cataclismo de esa magnitud, se requiere, tomando en consideración las características del electorado inscrito, un electorado envejecido, predecible, completamente acostumbrado a votar de cierta manera, y así sucesivamente. Para que haya un cataclismo se necesitaría o bien una crisis general del sistema político y de partidos. Cuando hablo de crisis general estoy hablando a la venezolana, a la venezolana previa a Chávez. Chávez irrumpe en el marco de una destrucción del sistema de partidos. A la italiana del 93, con la operación Manu Pulite, la operación Manos Limpias, que significó la destrucción, la desintegración de dos partidos, matrices, de la democracia cristiana italiana, que era el partido más grande del mundo, y del Partido Socialista, uno lo olvida, que era el partido de Craxi, y que termina además, si mal no recuerdo, suicidándose. Pero en fin, yo en Chile no observo nada por el estilo, nada. Esa primera alternativa, por lo tanto, uno la puede descartar conservando el argumento de fondo, que es la característica profundamente conservadora e inercial del electorado inscrito en Chile. Segunda posibilidad, una crisis de enorme magnitud provocada, por ejemplo, por una gran falla de política pública. Eso podría haber sido el Transantiago. Eso fue hace 3 años. Y eso, créanme, no está operando en la realidad. Por lo tanto, esa es una alternativa que uno también puede descartar. Esas dos alternativas, en la ausencia de esas dos alternativas, o mejor dicho, en ausencia de condiciones de posibilidad de esas características, a mí me parece que pese a todo se van a imponer tendencias conservadoras. Lo que no significa que no pueda ganar eventualmente Piñera, a eso me refiero, y que no pueda haber alternancia en el poder, eso puede ocurrir, pero en el margen, salvo que ocurriese, y esa sería la única alternativa de cataclismo que va quedando, que es la tercera, y es de que el cataclismo se haya originado por la acumulación a lo largo del tiempo, no sé cuánto, probablemente a partir del año 97, en donde por primera vez se observó un fenómeno electoral extrañísimo en las elecciones parlamentarias del año 97, con un brusco incremento de la votación nula y blanca. Enorme. Una cosa completamente inusual. Tan inusual que Manuel Antonio Garretón, Tomás Mulián y yo intentamos estudiar eso. ¿Y hacerlo de qué modo? Tratamos de capturar votación nula, la blanca no es trabajable, votación nula física, con el fin de trabajar sobre contenidos, porque como quizás ustedes no lo sepan, pero muchas veces en la votación nula hay escritura, hay contenido. Y se nos dijo, y se nos dio, y existe literatura que trabaja sobre la votación nula de esta característica. Existe literatura. Bueno. Ahora bien, por favor. Y el problema es de que en la legislación chilena los votos no son conservados en archivos más de 90 días, al cabo de los cuales los votos son incinerados, por ley. Nosotros tenemos un Estado profundamente amnésico, en donde no existe cultura archivística. Todo eso ya no es trabajable porque no existe el material sobre el cual sería posible trabajar. Eso hace que la única alternativa que podría quedar para eventualmente explicar un cataclismo electoral de las características como el que estoy tratando de evocar, sería
pensar que finalmente hubo en los últimos 10, 12 años la acumulación de pequeñas y medianas formas de malestar, y aquí el problema ya es político, no científico, de pequeñas y medianas formas de malestar que la política establecida no logró percibir, ni menos canalizar, y en eso me incluyo. Y si eso es así, bueno, ahí tendríamos probablemente la explicación más bien política de un hipotético cataclismo. Frente a eso, y termino por ahí, ¿qué es lo que uno observa a escala de la sociedad civil? Lo que uno observa son efectivamente movimientos sociales, eventualmente robustos, pero cuya esperanza de vida es extraordinariamente episódica. Además, son movimientos sociales que carecen de centralidad política. Agreguemos además que toda esta extraña situación chilena, en el marco de la cual se está dando esta campaña presidencial, es la de un disenso elitario sobre la norma común, sobre la Constitución. Existe un disenso, existe un desacuerdo sobre la norma común, y créanme, yo formo parte de la Comisión Constitucional, igual que Carretón de Frey, créanme que ese disenso no se refiere a la ilegitimidad de origen de la Constitución del 80, no es ese el problema. Forma parte del problema, pero no es el único problema. Tiene que ver ya con las características ya más bien endógenas, intrínsecas, sobre los dispositivos ingenieriles involucrados en la norma constitucional del 80, lo que están causando problemas. Y entre otras cosas, también hay grandes dificultades, no va a ser muy posible alargarse demasiado sobre esto, en los componentes doctrinarios de la Constitución del 80. Eso ha generado hoy un desacuerdo constitucional. ¿Qué es lo que observa hoy a escala de la elección presidencial? Que 3 de los 4 candidatos presidenciales están proponiendo un cambio constitucional. Pero a mí me parece que no todo el mundo lo está entendiendo de la misma manera. ¿En qué sentido? Primero, porque supongamos que todo el mundo está entendiendo el problema constitucional del mismo modo, uno se hace la pregunta de cómo se cambia una constitución. Y el problema es de que, tal como uno lo puede observar, por ejemplo, de los trabajos de Ackerman en Estados Unidos, uno no ve ni avisora en el corto ni en el mediano plazo lo que Ackerman llama un momento constitucional. Algo así como un momento que desborda los límites de la élite establecida, que sí se interesa por los problemas constitucionales y que irradiaría a la sociedad entera. Según Ackerman, esos momentos constitucionales se dan escasísimas veces en la historia de los pueblos. Bueno, en mi opinión, en este caso pesimista, escéptica, que ese momento constitucional es altamente improbable de que se produjese, y es aún más improbable que la política lograse producirlo. Veo muy difícil eso. Además, a mí me parece de que hay, y se va a dar, y eso va a ser bueno que se dé, una controversia sobre las modalidades del cambio constitucional, las famosas asambleas constituyentes versus otras formas de cambio constitucional. Y esa va a ser una discusión sana. Y por último lugar, una pregunta de fondo. Una cosa es cambiar la Constitución, pero otra cosa es hacerse la pregunta del régimen que está codificado por una Constitución. Y a mí me parece que, más allá de discutir a secas la Constitución y el cambio constitucional, la pregunta que hay que hacerse es sobre la naturaleza y las formas del régimen que una comunidad de ciudadanos como esta desea. Y esa es una discusión completamente abierta. A decir verdad, el único que ha emitido un pronunciamiento explícito sobre las formas del régimen es Marco Enrico Minami, quien se ha pronunciado, y en eso estoy bastante de acuerdo con él, sobre un tipo de régimen de naturaleza semipresidencial. No conozco a otro. Pero ahí hay aquí hay mucho material para controversia, ojalá de alta calidad, y finalmente constitutiva o eventualmente productora de cambios políticos y sociales, ojalá a gran escala. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Alfredo Guinant, y ahora viene la réplica de los panelistas. Vamos a partir por el profesor Guillermo Holzman. Gracias, Pablo. A ver, creo que en el que se han instalado varios temas.
Quisiera empezar con algunas cuestiones que me parecen a mí fundamentales. La primera es la consideración de que Chile desea vivir un siglo XXI bajo las lógicas políticas y estructurales del siglo XIX. Es decir, más allá del tema de la legitimidad de origen de la Constitución de 1980, esa Constitución está asociada a la Guerra Fría y a la particular situación que nuestro país vive, y dolorosa situación que nuestro país vive en aquella época, pero está pensada justamente en un sentido que evoca particularmente la idea de que hay unos señores sabios que son parte de la élite y que están en condiciones de definir cómo la sociedad o todos nosotros debemos comportarnos o debemos participar. Yo creo que esa es la primera constatación que quisiera hacer. Y sobre eso, diría, hay muy poco avanzado para poder, digamos, tener una aproximación mucho más diversa respecto a la sociedad que queremos. El segundo elemento está vinculado a la idea de que nuestro sistema político está en un proceso creciente de fragmentación y yo me atrevería a decir que no ha querido ser visto adecuadamente, digamos, por quienes toman las decisiones o están dentro de los esquemas de poder, digamos, en nuestro país. Y eso constituye una evidencia observable desde la sociedad, pero una evidencia inaceptable desde el punto de vista de la estructura de poder y la distribución del poder. Con ello entonces estamos diciendo además otra cosa, de que si hay un elemento de desigualdad actualmente presente en términos en el fondo de nuestra construcción democrática, está definitivamente asociada a la manera, ya sea estructural o no, en que el poder se ha distribuido y a la forma en que se resuelven los conflictos en nuestro país. Y obviamente en ambas situaciones tenemos deficiencias y deficiencias, yo diría, serias y digamos deficiencias evidentemente que son, yo diría, profundas y de gran, digamos, confrontación, pero sin espacio para poder avanzar en ellas en el debate. Y el otro elemento que me parece a mí importante es cuánta democracia realmente nosotros conocemos o sabemos como sociedad. Es evidente de que quien posee una ideología y una formación del punto de vista ideológico, filosófico o político neto, tiene la posibilidad concreta de tener una aproximación a la construcción democrática. Pero ¿qué pasa cuando esa democracia no está en nuestra formación primaria o básica y nos dejamos llevar por el intento de instalar una democracia bajo una mirada de siglos pasados, sin entender específicamente hacia dónde nos está llevando, nos está exigiendo una democracia, yo diría, del siglo XXI? Y en ese sentido, creo que hay un déficit que es aún mucho mayor, en la medida en que la democracia la estamos manejando de una perspectiva, yo diría, básica o fundamental, donde la idea de representación e incluso participación se está agotando en lo que se referiría a la manera en que se construye y lo que es peor, gran parte de nuestra élite no sabe cómo construir democracia, la sociedad exige más democracia, pero hay una insuficiencia evidente para poder generar no solamente el diálogo que permite esa construcción, sino que además las propuestas concretas orientadas a generar los mecanismos que permitan una mejor democracia. Una democracia, como su evidencia, requiere que no haya concentraciones de poder, que no haya, digamos, en la práctica posibilidades concretas de uso de poder sin un control evidente o, digamos, social o sin un control evidente desde el punto de vista político. Y esos elementos hoy día no están presentes y ahí tiendo a coincidir en la idea de que estamos con una visión conservadora, pero desde el punto de vista casi, digamos, conservadora en términos de mantener el ancien régime, digamos, el régimen antiguo del siglo XX, siglo XIX, que permitía ver la sociedad solamente en una perspectiva de izquierda y derecha, pero que hoy día, más allá de que eso sigan siendo elementos referenciales, cada día está más mezclado, están más superpuestos y yuxtapuestos en la forma en que se busca esta solución a la fórmula entre libertad y justicia e igualdad. Y lo mismo sucede con la idea de la incorporación del mercado. Es decir, hay una insuficiencia no solamente comprensiva, sino que conceptual en la manera en que esto se debe, digamos, construir. Y ahí
creo que hay opciones evidentes porque o nos vamos por la idea, ¿no es cierto?, que se planteaba de que todos somos predecibles y que la sociedad que participa en términos de voto es predecible respecto a su comportamiento, mientras que aquellos que no son predecibles no votan, o en su efecto, aquellos que hoy día son predecibles efectivamente puede generar, digamos, un cambio y que eso hoy día no es observado. Y como todos sabemos, la observación pasa por la capacidad de ver. Es decir, hay cosas que están sucediendo en nuestro país que no están siendo asumidas, que no están siendo consideradas, en la idea de que todavía, digamos, la visión que sea vertical de la democracia, digamos, es posible imponerla o, digamos, instalarla. Cuando tenemos una visión que está, yo diría, acotada o limitada solamente a lo que es posible, digamos, ver o constatar conforme mi propia visión del poder, obviamente, y eso hoy día es aplicable tanto a quienes están en ámbito de izquierda o derecha, obviamente la construcción democrática que se nos viene en los próximos años va a ser completamente insuficiente y abre un espacio para que nuestra democracia o nuestro sistema político, mejor dicho, pase a ser no solamente cuestionado, sino que pase por una etapa de búsqueda de respuestas donde los grupos, los movimientos sociales van a tener, más allá de su planteamiento episódico, van a tener un impacto dentro de ese ciclo de vida lo suficientemente potente como para poder, yo diría, exigir los cambios. Cuando los cambios se exigen, se hacen por una vía, digamos, violenta, no solamente en términos físicos, sino que abrupta y muchas veces brutal. Y cada vez que eso ha sucedido, digamos, las posibilidades de volver a una normalidad política, digamos, que es cada vez más difícil y más compleja. Por lo tanto, yo me atrevería, digamos, a decir que el Chile actual no es el Chile que muchos querían en el siglo XX y que esperaban para el siglo XXI, para el Bicentenario. Pero no solamente desde el punto de vista económico, estructural o incluso valórico. Nos estamos escondiendo detrás de lo que son las trincheras de la visión conservadora para no enfrentarnos a que el poder político hoy día tiene elementos que lo están cruzando en forma distinta y que van evolucionando diferente y que no surgen naturalmente del Estado. Y en esa incorporación, en esa inclusión, en esa integración de elementos, no tenemos un camino suficientemente recorrido. Y que el elemento principal para recorrer ese camino, más allá de las propuestas que tengamos quienes estamos en la universidad o no, se requiere abrir los espacios de diálogo a nivel de la sociedad. La sociedad no puede ser solamente un elemento que observe, digamos, el cambio, sino que tiene que ser incorporado al cambio. Pero ¿cómo se incorpora si la misma sociedad no ha avanzado respecto al significado, contenido y elementos que la democracia debe tener? Eso yo creo que es un elemento que no solamente falta, sino que aparece como un déficit que puede generar una visión digamos, utópica o de misión de parte del sector de la élite que no se va a condecir con lo que va a suceder. La gran interrogante para esta elección presidencial es probablemente, si acaso, la tesis ya de que el electorado no modifica su comportamiento, ¿se va a dar o no? ¿Y de qué manera se va a dar? Porque bajo esa lógica, debiéramos esperar que la segunda vuelta gane Frei, digamos, manteniendo los equilibrios, ¿no es cierto?, de la votación histórica. ¿Ya? Si gana Piñera, hay un cambio. Si Frei no pasa la segunda vuelta, o sea, ya nos acercaríamos cataclismo que decía Alfredo. ¿Ya? Pero digamos, hay que mirar un poco más allá respecto a qué pasa con la cantidad de independientes, qué pasa con el Partido Comunista, qué pasa con Arrate, qué pasa con una serie de cosas. Los cambios aquí hoy día en nuestra política van a ser menores, pero lo que sí no podemos dejar de hacer es que nosotros, como parte de la sociedad, tenemos que ser más partícipes, pero en el sentido de comprender la dinámica que está pasando, y la dinámica que está pasando aquí en Chile no es ajena a lo que está pasando en el mundo. Es imposible no entender lo que pasa acá sin dar una mirada a los fenómenos que han sucedido desde Merkel, por nombrarlo más cercano, en Alemania, pasando por Sarkozy, incluso, ¿no es cierto?, obviamente por Obama. Pero hay una cosa que es fundamental. La desigualdad, digamos, tiene que ver con la percepción y con la aproximación que nos llevamos
hacia una construcción democrática que obviamente es inconclusa y que obviamente va más allá del simple hecho de votar. Gracias. Agradecemos al profesor Guillermo Holzman y le damos la palabra al profesor Carlos Pérez. Cuando Alfredo decía que podrían haber 3 cataclismos en las próximas elecciones, se me ocurrió de inmediato que efectivamente si pasa Marcos Enríquez a la segunda vuelta sería un cataclismo, y que si pasa Frey a la segunda vuelta sería un cataclismo, y si pasa Piñera a la segunda vuelta sería un cataclismo. A mí me sorprende, yo no sé, perdón, pero no sé si estoy en la misma mesa, estoy en otro mundo. Porque los profesores acá hablan como si estuvieran en la tele, como si estuvieran frente a la... Alfredo habla como si le estuviera dando explicaciones al comando de Frey de por qué va bajando en las encuestas. Entonces, no sé, perdonen, pero yo quiero recordar que estamos frente a estudiantes que tienen una curiosidad enorme por saber qué va a pasar por debajo de las élites. Voy a referirme a algunos aspectos de eso. Cuando Alfredo se preguntaba por los ideales participativos, ¿no es cierto?, y por esta tendencia a la democracia directa, son unas expresiones, pero de antología, pequeñas democracias de corta duración que conducen a la frustración, me acordé de la argumentación de la derecha contra la ley de instrucción primaria obligatoria. Los ciudadanos no son capaces, los ciudadanos no están a la altura, ¿no es cierto?, de manejar su propia democracia. Hay que promover la democracia, pero hay que cuidarla también. Cuidemos la democracia, chiquillos, no sean así. La democracia directa, ¿no?, solo tiene un mal pronóstico y conduce a la frustración. Yo creo que lo que ocurre es que Alfredo es demasiado inteligente. Tiene el problema de los inteligentes y de los tontos. Solo piensa en lo real. Nunca piensa en lo posible. Cuando piensa en lo posible, piensa calculador en mano. No. Lo posible es que los ciudadanos alguna vez estén a la altura de ser ciudadanos. Y los ciudadanos tratan de estar a la altura y los políticos y los asesores comunicacionales los echan para abajo diciéndoles ustedes no son capaces de manejar su propia democracia, ¿sí? Las medidas contrademocráticas que Alfredo sugiere, no me quedó claro si además propone, tienen que ver con que, bueno, ¿ustedes van a manejar la Constitución? ¿Ustedes van a decidir la política de transporte público? ¿Ustedes van a decidir las políticas macroeconómicas? ¿Acaso esas son cuestiones de debate? Cualquier ciudadano, ¿de qué edad tiene que ser un ciudadano? ¿Qué grado de escolaridad le vamos a pedir al ciudadano que va a discutir sobre las políticas macroeconómicas en Chile? Ese es el tipo de preocupación, ¿sí? Ahora, noten que los 2 profesores que tenemos acá son el tipo de profesionales adecuados para resolver esas preguntas. De tal manera que la respuesta que ellos dan a esas preguntas es curiosamente ad hoc. ¿Se dan cuenta? No, yo creo que los ciudadanos son capaces, pero ojo, tienen que ser llevados a esa capacidad con la idea de que son capaces. Si uno presupone que no son capaces, todos los esfuerzos que hace por motivar la democracia son esfuerzos que conducen a tutelar la democracia. No ya desde los poderes militares, fácticos y enojosos, sino tutelarlas desde el poder de los expertos. Hay gente que sabe, en buenas cuentas, sí, para eso hemos estudiado para saber cómo dirigir sociedades. Y lo lamentable es que los políticos, ¿no es cierto?, no nos hacen suficiente caso, ¿sí? Yo creo que se asume la frustración como un destino. Eso es pensar solo en lo real, ¿sí? Se asume que la fragmentación del movimiento popular tiene que ver, ¿no es cierto?, con simplemente la impotencia de manejar la rienda por las propias manos. Se asume, en buenas cuentas, una caricatura. O la democracia total, chiquillo, eso es imposible, o la democracia tutelada. Pues tutelada no por los militares, no seamos groseros, no por los empresarios, no seamos groseros, no, por los que saben, ¿sí? Bueno, esos que saben son los que le prestan la legitimación al Estado. Esos que saben son los que prestan la legitimación para que la plusvalía sea repartida entre burócratas y empresarios. Parte de la crítica que tenemos que hacerle al Estado como enemigo del movimiento popular es que vive, usufructúa de los productores directos y ampara su usufructo en una cierta lógica del saber.
Y esa lógica del saber aparece inmediatamente, a cada rato, espontáneamente, como desautorización de la capacidad de los ciudadanos para manejar sus propios problemas. Los psicólogos nos han enseñado que no somos capaces de manejar nuestra vida afectiva, nuestras relaciones interpersonales, sin la asesoría de un experto. Noten que actualmente las mamás, ¿no es cierto?, para criar los niños miran revistas de crianza. Nosotros, ¿no es cierto?, para saber qué hacer en las vacaciones miramos revistas de viaje y consultamos asesores financieros. Qué bueno, ojalá que tengamos cientistas políticos, ¿no es cierto?, en la comunidad, en la municipalidad, porque resulta que la educación municipal está más o menos mala. Bueno. Yo creo que las candidaturas se están moviendo con una fuerte ilusión óptica, por supuesto, estoy de acuerdo con Alfredo. La ilusión óptica son los candidatos mismos. ¿Sí? Los candidatos son una ilusión. Viven, por supuesto, en una permanente ilusión, ¿no? En la ilusión de que, bueno, yo soy riguroso, me atengo al dato duro, y trato de recoger las cosas tal como están dichas. Hay una acumulación, a lo mejor, dice Alfredo, hay una acumulación de pequeñas y medianas formas de malestar. Me pareció extraordinario, extraordinario. Alfredo sospecha que quizá haya una acumulación de pequeñas, bueno, considerámoslo, medianas, formas de malestar, que además se habrían ido acumulando. No sé si lo han notado. Yo me preguntaría si hay datos duros al respecto. Él dice, pequeñas y medianas formas de malestar que la política no percibe. Te agradezco, Alfredo, porque él agregó lo siguiente, y me incluyo. ¿Sí? Tenemos que, bueno, es un gesto de sinceridad monstruosa, ¿no? Y me incluyo. Claro, los asesores políticos no lo están pasando demasiado mal, ¿sí? Pero lo van a pasar mal. Pero lo van a pasar mal cuando no le achunten. Cuando Marquitos pase a la segunda y cuando resulte presidente de la República y tengan que entrar a negociar con Max Marambio. Y entonces lo van a pasar mal. Y van a llamar, ¿no es cierto?, a Alfredo, y van a llamar a Tirón y a decirle, oiga, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Se dan cuenta? Porque resulta que ahora tenemos que estar negociando con los herederos del MIR. No es improbable, no es para nada improbable, a pesar de los datos duros, que los electores decidan darle una gran sorpresa a la concertación. Preferimos, después de la mamá, al hermano mayor. Y preferimos para las elecciones del 2014 un discapacitado y para la del 2018, ¿no es cierto?, un mapuche, que es la única manera de reencantar la concertación. Porque un viejo que ya fue presidente de la República es poco probable, ¿no es cierto?, que la gente esté dispuesta a reencantar la concertación. Y lo van a pasar mal porque no son capaces de dar cuenta de la delincuencia como ira de los pobres. Y lo van a pasar mal porque no son capaces de dar cuenta de los pingüinos como ira de los marginados. Y lo van a pasar mal cuando les empiezan a preguntar, oiga, ¿y ustedes dónde estaban? Sin embargo, estoy seguro de que no van a perder la pega. Y que le van a echar la culpa a los diputados. Y lo que pasa es que los políticos no nos han hecho caso. Y va a haber un recambio de políticos. Alguno, ¿no es cierto?, pasará con una jubilación, ¿no es cierto?, monstruosa. Y va a haber un recambio generacional. ¿Sí? Más mujeres, más jóvenes, hace falta algún diputado mapuche, nos está faltando eso porque la sociedad no está suficientemente representada. Algún estudiante universitario, de estos que pasan a la fecha, a los partidos políticos directamente y que pasan de concejal a diputado. ¿Sí? No solo se está haciendo política a espaldas del pueblo, además se está haciendo ciencia social a espaldas de las indignaciones populares. Se está haciendo ciencia social, ¿no es cierto?, con dos tipos de encuestas. Unas, ¿no es cierto?, que son para manipular al electorado y otras que se llaman datos duros, que contienen el mismo tipo de ilusión óptica que las otras encuestas con que se trata de manipular al electorado. Eso. Gracias. Ahora le entregamos la palabra al profesor Alfredo Guinant. Yo le pediría a Carlos que hablemos en serio, porque me parece literalmente un atentado a la función profesoral lo que estás haciendo. Estás haciendo un show y estás actuando como ideólogo. No he escuchado de tu boca ni una sola cita, ni un dato que tenga que ver con la realidad. Es más,
Es más, esto a mí me prueba, y yo les pido que en esto no sonrían, porque acá estoy poniendo un tema serio. Aquí está la prueba de por qué Carlos Pérez es intelectualmente irrelevante. ¿Por qué en la comunidad de pares nadie lo lee? Y no importa leer a Carlos Pérez. Porque estamos hablando de un autor que aquí lo que ha buscado es finalmente jugar con la ironía, burlarse del contendor en una misma mesa, apelando a recursos de retórica y al ánimo del público, que no es del todo racional. En circunstancias que lo que yo intentaba hacer, no, por el solo hecho de entrar a un juego que ya no tiene que ver con una controversia de naturaleza racional, sino que tiene que ver con formas de uso del humor. A eso me estoy refiriendo. Y de ese punto de vista, yo no he hecho otra cosa que usar elementos que proviene de lo que uno conoce, que es la ciencia social, aquella que importa, aquella que se lee, interpretando ciertos datos, no estoy inventando nada, interpretando ciertos datos en clave política. Y frente a eso, nada sirve y nada se gana apelando finalmente al humor y a una especie de cinismo ingenuo y hasta ignorantón por parte de Carlos. Y eso a mí me molesta. Hacía tiempo que no me tocaba un foro banal como este, porque esto es un foro en donde estamos hablando en distintos niveles. Hay planetas diferentes que aquí están, no quiero decir ni siquiera colisionando, sino que están intentando interactuar en base a un lenguaje que no es común. Por lo tanto, la posibilidad de diálogo es prácticamente escasa, sino completamente nula. Francamente, yo apelo, y a mí, uno podría empezar a discutir sobre la base de las categorías marxistas que nos ofrece Carlos, perfecto, pero yo no vine a un foro de marxismo. Yo vine a un foro sobre la base de una pregunta abierta. Si quieren tener un foro de esas características, se hará un foro de esas características y uno verá si uno va o no. Pero acá nos tenemos que atener a la manera de cómo se dialoga. En cualquier caso, y termino por ahí, a mí me parece, y me gustaría que quedara estampado, de que aquí hay que entender bien lo que uno está diciendo por cataclismo. Evidentemente que si hay la elección de uno de los tres candidatos en competencia, no va a haber ningún cataclismo alguno en términos de país. Evidentemente que el país no se va a derrumbar. Cuando hablo de cataclismo, es un cataclismo en base al orden electoral conocido hasta ahora, en 20 años, ni más ni menos. Interpretar, sobreinterpretar, mal escuchar, mal entender el argumento del cataclismo en base a una cierta del humor cínico es absurdo, porque eso no es lo que está siendo dicho en este espacio y en este foro. Y en segundo o tercer lugar, y termino por ahí, yo me gustaría finalmente que Carlos reconociera públicamente que finalmente se pueden perfectamente imponer tendencias conservadoras tal como las estoy yo entendiendo y no apelando a fenómenos casi de manipulación generalizada por parte de los medios de prensa, de las encuestas de opinión. Esa es una teoría o una concepción conspirativa de la historia. Yo no comparto en absoluto esa manera de ver las cosas. A mí me parece que la realidad es bastante más compleja que eso para comenzar a usar teorías conspirativas que no se reflejan en la realidad, lo que no significa que no pueda haber manipulación de la realidad. Pero transformar fenómenos de manipulación en teoría conspirativa para enfrentar una discusión sobre temas de realidad y además un poco para brillar en base a la ausencia de argumentos, apelando al recurso fácil, inmediatamente asimilable por un público prácticamente ganado a la propia causa de antemano, es un recurso que no resiste ningún tipo de controversia racional. No, sí, quedamos ahí porque no vamos a empezar a dialogar eternamente. Agradecemos la palabra del profesor Vinant y ahora viene una ronda de preguntas, así que les pedimos que levanten la mano. Ahí hay dos, ya acá está la tercera. Ya, 4, listo. Ya, yo le tengo una pregunta al profesor Pérez a propósito de lo que dijo en su primera intervención tanto él como el señor Jognat. Cuando escuchaba... Raro esto. ¿Se escucha así siempre?
Bueno, cuando escuchaba la primera intervención del profesor Joignat, me da la impresión, y también del señor Holzman, que ven la política de una manera demasiado técnica, a lo menos como yo estoy acostumbrado a verla o a conversarla con la gente con la cual interactúo usualmente. Por ejemplo, cuando el señor Joignat decía, hay episodios constitucionales en la vida de los pueblos, como si... ¿Cómo? Momentos constitucionales en la vida de los pueblos, como si esos momentos constitucionales vinieran tocados por una varita mágica y no dependieran de la voluntad de la gente que quiere que haya un momento constitucional. O hablaba de cataclismos que tienen que ver más con cuestiones externas a la voluntad de un sujeto que pretende incidir en la realidad que con la voluntad misma de ese sujeto. Por ejemplo, que fallen las políticas públicas, por ejemplo, que ocurra un cierto episodio con tales características que haga que explote de alguna manera una situación política. Me parece una manera de ver la política un poco externa al ser humano, un poco externa a la voluntad transformadora de los sujetos, no sé. Ahora, a propósito de eso, y suponiendo que el profesor Pérez está en una trinchera opuesta, me gustaría preguntarle cómo usted pasa, sin caer en los mismos, a mi juicio, vicios en la argumentación del señor Joignat, del discurso que pronunció al principio, diciendo más o menos cuáles debieran ser las características de la izquierda radical, cuáles debiera ser una especie de programa de esa izquierda, pero entendiendo no solamente con que bastara, con que tuviéramos la idea de lo que tiene que pasar, sino precisamente cómo hacemos para que la política no sea una cuestión externa a la voluntad humana, sino cómo nosotros somos capaces de cumplir con eso, cómo llegamos del estado actual bastante oscuro de cosas a esa situación ideal que usted nos plantea como discurso, que es lo que debiera hacer la izquierda, cómo hacemos ese camino, cómo construimos esa voluntad política, cómo somos capaces de transformar la realidad no solamente en el ámbito de la idea y no solamente en el ámbito de la academia. Otra pregunta. Hola, yo tengo una pregunta para el profesor Alfredo. Yo entiendo el enojo y la frustración quizás del profesor con respecto a las aseveraciones que encontré bastante pertinentes del profesor Carlos Pérez, pero me parece, yendo a los datos duros y a lo concreto que el profesor le gusta tanto exponer, me parece mucho que sería interesante que si vamos a hacer un análisis de la sociedad a partir de las mismas ciencias sociales que el profesor tanto le gusta ensalzar y exaltar, deberíamos hacernos cargo también de la posibilidad misma de la crítica a esta. Con esto quiero decir que ha existido y existe algo que se llama epistemología. Que quizás usted no es ajeno a eso, pero al parecer, por su ponencia, me da la impresión de que sí, un poco. Y mi crítica va a que si, claro, con los datos duros quiere decir que los humanos se comportan como ampolletas y que son predecibles, entonces por favor que lo haga de manera explícita, porque a mí me parece, y hasta donde yo sé, que las personas somos libres y tenemos una voluntad que depende de nuestro razonamiento. Entonces, claro, nosotros podemos hacer estudios sistemáticos de la sociedad, pero ¿qué nos dicen eso con respecto a los posibles cursos de acción futuros de la sociedad? La verdad es que un instrumento no se mide más que a sí mismo y un instrumento no es capaz de medir más que el momento histórico, contingente, situacional, y además de eso no es capaz de medir con respecto al futuro y no tiene ninguna capacidad de predicción. Es con respecto a eso mi pregunta, y haciendo esa introducción un poco pedante por lo demás, que me gustaría mucho que en su respuesta me pudiese hacer una afirmación de por qué las ciencias sociales son capaces de estudiar al hombre, siendo que el hombre es libre, por, entre comillas, y muy grandes, naturaleza. Pasamos a las dos preguntas y después la hora siguiente. Pasamos a responder primero y después las otras dos preguntas. Profesor Joignat, al revés, vamos a partir ahora. Yo francamente no sé, yo he estado en la Facultad de Ciencias Sociales en foros con otros colegas. Yo francamente, no quiero ser hiriente, pero francamente no sé de qué voluntad transformadora y de qué sujeto me están hablando. Francamente no lo sé. Y además, decir o hacerse la pregunta de cómo hacer ciencia social y transformar en objeto de estudio por la vía de procedimientos de objetivación de actores y personas que son libres, es una pregunta que no me hace ningún sentido. Yo me formé personalmente con Bourdieu, personalmente. Y estos son temas que en la epistemología bourdieuina
salieron infinidad de veces. Y estas son, les garantizo, preguntas sin salida. Sin salida porque no tienen sentido, no cumplen función útil desde el punto de vista de la construcción de inteligencia. Ese es el problema. Yo noto, desafortunadamente, en este tipo de preguntas, lo que Bourdieu llamaría de pensamientos descontrolados. Uso descontrolado de las categorías. En serio, no estoy bromeando. Si la ciencia social y la epistemología de las ciencias sociales es conocida. Que las ciencias sociales tienen límites, qué duda cabe. Cuando a mí me ponen el ejemplo a partir de una sobre o mala interpretación de mi argumento sobre el carácter predecible del electorado, que en realidad predecir comportamientos electorales como si fuesen ampolletas, porque bajo ciertas circunstancias las ampolletas se van a encender, eso es abusar de lo que uno está diciendo. Y me choca, resulta chocante, porque es intelectualmente ofensivo, porque no hay nada de eso que está siendo dicho, nada. Es por eso que yo insisto, estamos hablando en niveles y en lenguaje completamente distintos. Aquí no hay posibilidad de comunicación racional. Estamos hablando de cosas diferentes. Y si yo hago la pregunta de cuál es exactamente en tiempo y en espacio la voluntad transformadora de un determinado sujeto, bueno, esa voluntad transformadora de un determinado sujeto histórico transformador, lo puedo observar, lo puedo constatar en espacios locales que yo he estudiado como sociólogo. Eso lo puedo ver a pequeña escala. A gran escala no lo veo. No lo veo. Tanto es así que hasta prueba de lo contrario, ¿qué posibilidad transformadora? Impacto transformador en la realidad no se ha observado en los últimos 20 años, tratando de sospechar de lo que tú estás entendiendo por transformación. Por lo tanto, tratemos de llevar a categorías más o menos racionales este foro de discusión, si no esta cuestión va a ser muy rara. Profesor Pérez. Los marxistas han tenido tradicionalmente el estigma de ser unos tipos como seriotes, no sé, uno no se puede reír de la herida del Che Guevara, pues compañeros. Y entonces son como serios. Y hasta tal punto que se hizo una asociación tradicional, ¿no es cierto?, entre la falta de sentido del humor y el totalitarismo. Un primer signo de mentalidad totalitaria es la falta de sentido del humor. Eso es una crítica que se hizo contra los marxistas que a mí me parece muy atendible. Yo también le he criticado mucho a los compañeros de esta cosa, ¿no es cierto?, un poco como mesiánica, qué sé yo. Hay dos, en realidad, situaciones en que uno puede perder la paciencia o enojarse. Y yo tengo que disculparme con el profesor Gañán por tener sentido del humor en una situación difícil. Yo siento una simpatía muy grande hacia su postura, su posición en este momento, porque él está en una situación muy difícil. Hay otra situación donde se pierde el humor. Se pierde el humor cuando uno va perdiendo. Cuando uno va perdiendo, cuando uno está en problemas, entonces se pierde el humor. Ahora, bueno, lo que yo quiero decir sobre la pregunta, ¿cómo hacer esto? El hacer política, ¿no es cierto?, es una tarea concreta, obviamente, ¿sí? Sin embargo, la tarea concreta no depende de la vanguardia, no depende de lo que la vanguardia se propone hacer con el conjunto del pueblo. Lo que yo creo es que la ira acumulada durante 35 años en este país va a ir generando un clima de profunda violencia social. Esa violencia social se expresa en los mapuches, se expresa en lo que la derecha estigmatiza como delincuencia, se expresa en las azonadas sin programa, con jarros de agua a la cara de los pingüinos, qué sé yo, ¿sí? Hay una profunda violencia social no reconocida. Esa violencia social se expresa en la somatización de la violencia social. ¿No es cierto? Que todos andamos, ¿no es cierto?, con manchas en la cara o con colon irritable, ¿no es cierto? Se expresa en la violencia de los chilenos, en la violencia cotidiana, en el gallo que te toca la bocina, qué sé yo. Yo creo que la izquierda radical, tiene que convertir en política esa violencia social, ¿sí? Porque la violencia, yo no soy partidario de anarquizar la sociedad, de agudizar las contradicciones por agudizarlas. Al revés, yo me opongo a la violencia, ¿no es cierto?, que no tiene un sentido político, a la violencia como venganza, a la violencia como represalia.
Yo creo que son profundamente contrarrevolucionarias, ¿no es cierto?, en sentido valórico, pero además son contraproducentes en sentido político, ¿sí? Lo que hay que hacer es convertir la violencia latente en violencia políticamente organizada, ¿sí? Ahora, yo creo que para eso hay que juntar las reivindicaciones en un programa mínimo, claro y directo, que haya plebiscito para cambiar la Constitución, que haya renacionalización del cobre, que ni un peso más del Estado vaya a parar a los hospitales privados, al transporte privado o a las escuelas privadas. Es un programa para la izquierda, ¿sí? Y lo que hay que hacer, como siempre, ¿no es cierto?, es repetir ese programa una y otra vez, porque el asunto es político, el asunto no es un asunto técnico. Lo que parte de esa violencia social, y por eso mis simpatías y mis ironías respecto, ¿no es cierto?, del profesor Joañán, parte de esa violencia tiene que ver con que a su vez la clase política se ha dejado de administrar por asesores de la política que le achuntan vez por medio. Y cada vez que le achuntan, ¿no es cierto?, dicen esto es una ciencia. Y cada vez que no le achuntan, sostienen que la sociedad ha caotizado, que hubo una mariposa que generó un huracán, ¿no?, y que ha ocurrido un cataclismo. Entonces, lo que yo creo es que la izquierda radical tiene que tener un programa, y lo que creo como realidad social, como dato duro, es lo que todos nosotros vemos todos los días en la calle, ¿sí? A mí me parece que no hay más dato duro que preguntarle a un extranjero que se pasea por el Paseo Ahumada, ¿no es cierto?, qué le parece la violencia de los chilenos. No hay más dato duro que estos, ¿no es cierto?, mapuches que acaban de declararle la guerra al Estado chileno, como si hiciera falta declarar una guerra que está hace como 100 años, pero que le declaran la guerra al Estado, ¿no es cierto? Y se trata de resolver el problema comprándoles tierras y haciéndolos propietarios privados, ¿no? Esto de que la presidenta de la República diga, ¿no es cierto?, chiquillos, yo estoy con ustedes, pingüinos, forma una comisión y después manda al Parlamento una ley que es casi igual que la otra, ¿no es cierto?, salvo certificaciones de tipo norteamericano. Y entonces, esa ira se va a expresar como violencia inorgánica si los actores políticos no son capaces de ponerle un mínimo de racionalidad. Lo que yo estoy pensando no es la violencia inorgánica. Lo que estoy pensando es que aquí, en algún momento, contra Piñera, porque yo creo que el dato duro es que lo más probable es que salga Piñera, ¿no? Aquí contra Piñera se van a descargar todas las iras, ¿no es cierto?, que ha acumulado la concertación, y de repente, de la noche a la mañana, vamos a tener un de la Ruazo que ningún cientista político predice, y cuando se produzca, vamos a estar años y años estudiando lo que nadie logró predecir. Frente a eso, yo creo que la izquierda radical tiene que formular un programa, ¿sí? Y yo creo que en este minuto, ¿qué quieren que les diga? O si pongámonos, ¿no es cierto?, la mano en el corazón, no hay una izquierda radical capaz de levantar ese programa. Que hay que hacer una primera tarea, construir una izquierda radical. Y una segunda tarea, que esa izquierda radical sea capaz, ¿no es cierto?, de tomarle el pulso a lo que está ocurriendo por debajo de las asesorías políticas. Profesor Holzman. Ya, las otras dos preguntas y terminamos. Sí, sumamente breve. Quiero hacer un comentario al inicio de mi pregunta, del cual voy a ser extremadamente conciso. Yo concuerdo en parte con las críticas que ha hecho aquí el profesor Alfredo. Bien, muchas gracias. En parte creo que me parece que su exasperación, eso sí, fue un exabrupto. Yo me siento sumamente violentado porque no soy una persona racional dentro de este foro y porque este foro llega a ser banal. Yo llegué aquí, a pesar de que yo, siendo alumno del profesor Pérez, no me convence automáticamente todo lo que él dice. De hecho, va para los dos. Yo quería comentar al profesor Pérez, yo creo que hay que reconocer a veces que los elementos que pudieran ser pedagógicos, como lo que yo creo que son los elementos dentro de su exposición, como la emulación que usted hace de Hegel, tal como usted lo escribe en su libro, esto de ser irónico, ser al mismo tiempo una fetichización del maestro. Yo creo que son elementos que hacen la práctica pedagógica mucho más llevadera. A mí por lo menos me hace mucho más agradable el escucharlo, pero que en algunos momentos puede extralimitarse y a veces puede decir uno, se pasó un poco. Pero el problema político es cuando Chile pierde la paciencia. ¿Sí? Ese es el problema político. Yo, más allá de eso, yo sí concuerdo, y de hecho lo que iba a decir ahora era que más allá de esa crítica a la forma en la que usted puede haberlo dicho, yo sí estoy de acuerdo con la mayoría de las aseveraciones que usted hizo. Ahora, mi pregunta para los otros dos expositores, porque creo que el profesor Carlos Pérez tiene un punto que ya expresó muy claramente respecto a lo que piensa que quería hacer el movimiento popular, o la gran masa de ciudadanos, o la gran masa de personas que uno quiera o no etiquetar dentro de una determinada clase, movimiento, estrato socioeconómico, etcétera. Pero yo creo que el punto que está detrás de la reflexión del profesor Carlos Pérez es
¿por qué la mayoría de los expositores en este país que tienen alguna pretensión de ser expertos no se hacen cargo del problema de la política más allá de su dimensión electoral y partidista? Mi pregunta para ustedes sería, ya que han hecho un análisis de por qué el sistema de partidos está en un proceso de descomposición y o de reintegración o de reestructuración, si se hacen cargo de la situación y la descomposición de la base social de los partidos. Porque previamente yo en mi colegio veía de hecho militantes jóvenes de las Juventudes Comunistas Socialistas, de la democracia cristiana, lo veíamos en nuestras juntas de vecinos, en los sindicatos, en las asociaciones de madres, etcétera, y ahora eso cada vez se pierde a un nivel más rápido. De esa pregunta deriva de hecho que me digan si es deseable una recomposición o si de hecho la sociedad debe avanzar hacia nuevas formas de organización política, que sobreexcedan tal vez a estructuras normales o que avancen hacia la constitución de nuevas formas de organización. Y por último, si me pudieran decir, porque este foro no solo es una pretensión académica, sino también política, ¿en qué forma de felicidad y qué forma de búsqueda de la felicidad creen que debería, o qué creen ustedes, si la felicidad es individual o es colectiva? Porque esa pregunta subyace todas las formas, todas las respuestas que ustedes pudieran dar a si es deseable o no cualquiera de las alternativas que yo les puse. Que sean propositivos y que no solo constaten un problema que nos llegue irremediablemente a la desesperación. Yo no sé si eso aporta, si soy muy pretencioso, pero simplemente es lo que me nació de escucharlo a todos ustedes, de su exabrupto, y yo silenciosamente traté, incluso me reí de algunas de las cosas que dijo el profesor Carlos Pérez, aunque yo lo intento evitar. Quisiera una respuesta sincera, si creen que hablo huevada, que me lo dijeran en una forma más o menos educada y que nos trataran como sujeto y como con respeto, porque yo sí entiendo que un foro como este involucra elementos que no son completamente racionales, pero sí nos juntamos aquí, nos tomamos el tiempo de programarnos para venir aquí a escucharlos. Y le agradecería mucho respeto de su parte. Eso, gracias. Bueno, vamos a tratar de hacer lo posible porque pareciera que acá hay distintas formas de entender las cosas. No sé si una forma jerárquica de ver las cosas, porque aquí me parece que existe una pretensión de saber que ha explicado el profesor Carlos Pérez, que trata de asimilar una postura política, que puede ser válida, y quizás también comentar que puede que el humor de Carlos Pérez pueda exceder un espacio académico como este. Bueno, pero argumentando, o sea, tratando de hacer una pregunta de fondo del argumento que tiró el profesor Alfredo Lloñent al principio en su primera ponencia, acerca de un comunismo cognitivo, bajo el cual existen distintas formas de aprender lo político, de aprender lo social, de apropiarse del mundo, y que yo creo que aquí parece que tenemos formas distintas, y es evidente que tenemos formas distintas de apropiar el mundo de manera visual. ¿Cuál es la imposibilidad de combatir políticamente esa situación? O sea, ¿cuáles serían los límites? Si el límite es una naturaleza humana, si el límite es una condición humana, o si realmente existen posibilidades de cambiar esa actitud. Y ahí está la pregunta sobre lo transformativo. Porque si no es posible hacer eso, no sé qué estamos preguntándonos sobre la política. No sé qué devenir puede tener las ciencias sociales si no se preguntan qué labor puede realizar la humanidad en su práctica social. O sea, solamente vamos a poder llegar a través de deducciones silogísticas o a través de datos empíricos a la verdad absoluta, que parece que la tiene Bourdieu, y me gustaría que la pudiera exponer a nosotros, porque nosotros simplemente somos personas irracionales que nos dejamos llevar por la hilaridad. Quisiera ver si pudiera explicar la posibilidad de la filosofía dentro de las ciencias sociales, o si esa cuestión ya está relegada por metafísica totalitaria, o simplemente quedarnos a la evidencia empírica de lo que podemos observar, que simplemente no es más que la legitimación del poder burocrático, que el argumento de fondo que dijo Carlos Pérez. Carlos Pérez aquí no dijo ninguna banalidad. Aquí Carlos Pérez dijo un argumento de fondo que parece que aquí el profesor no entendió bien. Está criticando precisamente la pretensión de verdad como constitución de poder. Y eso es lo que está, y usted lo acaba de reflejar. La pregunta, por favor. Y la pregunta es la posibilidad de la política en un espacio universitario que dice que el espacio es la reflexión de la sociedad, y de hecho todo el Congreso Metropolitano de esto es eso, el acercamiento de la universidad a la sociedad civil. Esa es la pregunta. Ya. Parte el profesor Carlos Pérez, si tiene algo que decir. No, por favor. Ya. Entonces, profesor Guillermo Holzman. A ver, la política en términos de su acción, de su accionar, exige, yo diría, varias condiciones que requieren en primer lugar
un replanteamiento en torno al espacio y en torno a las condiciones en las cuales se desarrolla, digamos, la acción. El ser humano necesariamente, por el solo hecho para poder vivir en sociedad, tiene que desarrollar una actividad política y una acción política. La forma en que eso se vaya a plantear supone necesariamente, digamos, una aproximación a lo que se quiere lograr, lo que se quiere obtener. En esa perspectiva, cuando se da forma al Estado moderno, digamos, una de las grandes preguntas que se hacían, digamos, además que el Estado es una expresión neta del liberalismo, digamos, la práctica, se decía Hobbes, era el estado de naturaleza, para poder entender al hombre en la sociedad y la manera en que el hombre, digamos, debería ir a avanzar hacia su, digamos, a su propia construcción social y a su propia forma de construir la sociedad. Y en esa perspectiva, yo diría que la dimensión política no solamente está hecha en los partidos políticos. La dimensión política está asociada al hombre mismo y esa es un poco la tesis que he tratado de instalar en términos de que la sociedad debe ser parte de la actividad política y esa actividad política, cuando está desarrollada la democracia, debe ser ahí. Y también, digamos, significa que cuando se constituye esta actividad política, es el liberalismo el que el primero establece, digamos, político primero, digamos, económico después, establece los márgenes o límites en los cuales este va a surgir. Pasarán a varios años, no poco por lo demás, cuando Marx dé respuesta y llegue a una sola y obvia conclusión. La única forma en que el hombre, desde la perspectiva de Marx, puede alcanzar la igualdad y con su plena liberación es asegurándose los mecanismos para que el Estado sea superado o destruido, porque de esa manera el hombre alcanzaría su máxima libertad a partir de su máxima igualdad. En esa perspectiva, yo diría, hay y se concentran los distintos elementos para poder construir esa sociedad. La cuestión es si efectivamente esos mismos parámetros están vigentes hoy día, digamos, en el siglo XXI. Yo diría que los elementos esenciales de eso están vigentes, pero no necesariamente bajo la misma conclusión o la misma expresión de acciones que se planteaban en el siglo pasado. Es ahí donde está, digamos, la primera cuestión que yo creo que no está resuelta hoy en día y donde efectivamente, digamos, tú puedes pedir una acción política y una actividad política que no va a descansar solamente en los partidos, suponiendo o asumiendo de que los partidos poseen una gran base social o de sustento, cosa que tampoco pareciera estar, digamos, dentro de los hechos concretos que hoy día podemos dar cuenta, no solamente en Chile, sino que en varios otros países. Por lo tanto, la base política no está asociada a la predefinición ideológica, sino que está asociada más bien a la sociedad que se quiere construir. Y en esa perspectiva, digamos, yo creo que no hay una idea de una visión ideológica excluyente respecto a otra hoy día, que tenía validez, credibilidad y legitimidad, digamos, anteriormente. Y es ahí donde efectivamente el espacio de diálogo está. Cuando hablamos, por otra parte, respecto a la idea de felicidad como elemento asociado a la finalidad del ser humano, yo creo que tenemos que irnos a lo que es básico, sin entrar a un debate epistemológico a ese respecto, filosófico. Digamos, la felicidad finalmente descansa en la propia armonía, y la propia armonía que es social. La armonía per se, digamos, individual, es una condición de la social, pero no podría separarse, evidentemente, en una sola individual, digamos, de una colectiva. Yo ahí entraríamos a una categoría más bien de análisis diferente o distinto. Y es ahí donde donde la armonía entre lo que es lo público, lo privado, lo social, o lo que es entre el Estado, el mercado y la sociedad, y la forma en que se construya esos elementos, obviamente requiere tomar los elementos del pasado que están ahí, que están vigentes, que están con mucha fuerza, que varios de ustedes, acá en la mesa, se han instalado, pero también volver a mirarlos y volver a abrazarlos de otra forma distinta, porque igualmente van a seguir estando mañana. Pretender que la política cambie en el siglo XXI, digamos, respecto a los elementos sustantivos que la sostienen, es un error. La política va evolucionando junto con el ser humano. No se modifica, no hay un hombre nuevo. Hay una sociedad que evoluciona. Y eso es justamente lo que también tiene que evolucionar respecto a esos elementos que se han señalado. Muchas gracias. Cierra el profesor Alfredo Junant.
Bueno, para enfrentar las dos últimas preguntas, solo cabe enfrentarlas no desde la pretensión de una cierta concepción epistemológica de las ciencias sociales. Este no es el espacio. Este es un espacio político, este no es un espacio universitario. Y yo no voy a entrar en esa discusión acá. Solamente se puede enfrentar desde la lógica o desde los proyectos políticos que cada uno encarna. Y yo no creo en un proyecto de izquierda radical tal como se desprende de las preguntas y de Carlos Pérez. No me hace sentido alguno. Y se lo digo además por trayectoria personal, por origen personal. Yo fui comunista y creí fervientemente en la revolución. Viví 6 meses en la Unión Soviética y pasado el tiempo, en el marco de la universidad cuando era estudiante, bueno, empecé a descubrir otro tipo de lecturas. Y ojo, muy probablemente por lo que conozco de la Facultad de Ciencias Sociales, o incluso habiendo tenido un foro muy interesante y bastante más educado con Carlos Ruiz, no Schneider, el Carlos Ruiz más joven, les garantizo que tenemos las mismas lecturas. Todos ustedes han leído a Foucault. Yo lo conocía a Foucault. Todos ustedes han leído a Bourdieu, pero no estamos leyendo lo mismo. No estamos leyendo lo mismo. Definitivamente. Ustedes están sobreinterpretando a Bourdieu y a Foucault, para citar solo 2 ejemplos. Sobreinterpretando. ¿En base a qué? En base no a lecturas racionales, en base a la lectura que les permite, que les proporciona un proyecto político preestablecido sobre el cual tienen intuiciones. Yo ese proyecto político no creo, no me hace sentido. Y además, entre otras cosas, yo constato que ese es un proyecto político socialmente inexistente. No existe, no es palpable, no es percibible. Si denante fui hiriente con Carlos Pérez, efectivamente obedece al calor y a la pasión del momento, eso es cierto, cuando le digo que nadie lo lee. Pero hay una razón más de fondo, de por qué uno es leído o no leído. Y es porque aquello de lo cual uno es portador cuando uno escribe o comunica, no hace sentido. Háganse la pregunta, ¿por qué esto ha sido un diálogo de sordos? ¿Por qué? ¿Por qué estas preguntas no hacen sentido en ninguna comunidad importante de la ciencia social, no solamente en Chile, en ninguna parte? ¿Por qué? ¿Por qué es un proyecto socialmente débil? Ya ni siquiera políticamente débil, socialmente débil. Esa es una pregunta que hay que responder. En mi posición, yo formo parte de un universo reformista, hoy, desde hace mucho tiempo en todo caso, de un universo reformista. Yo no creo en la revolución, yo creo en las transformaciones graduales, en el espíritu de las reformas, en el marco de instituciones que uno puede conocer en un momento X del tiempo y uno los puede transformar en un proceso para llegar a un nuevo estado institucional en un momento Z del tiempo. Esa es mi manera de enfrentar la política, esa es mi manera de pensarla, esa es mi manera de identificar mi principal problema, y es cómo generar coordinaciones amplias, a gran escala. Cómo se producen condiciones de coordinación amplias para provocar energía política y social, para proyectos reformistas. La misma pregunta debería estar planteada para un proyecto más radical. ¿Cómo generar coordinaciones amplias? Bueno, eso es muy difícil. Créanme, si uno observa proyectos relativamente autónomos y radicales a escala local, es porque hay una imposibilidad de subida en generalidad que se plantea. ¿Cómo se universaliza una energía que uno la puede detectar eventualmente en el plano local, pero no es posible ni siquiera ampliarla a una dimensión geográfica un poco mayor? Ahí hay un problema de fondo que se le plantea a todas las formas de izquierda, a todas, pero a lo menos en aquella forma de izquierda en la cual yo creo, y digamos la palabra, en una izquierda de naturaleza socialdemócrata, porque no creo en otra, a mí me parece que el problema también se plantea, pero tiene otras consecuencias cuando no se logra esa coordinación amplia. Bueno, agradecemos... Bueno, agradecemos la participación de los 3 expositores, también las preguntas del público, y el presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial va a cerrar esta primera jornada de
el primer Congreso Metropolitano de Ciencias Sociales. Primero que todo, agradecer a los expositores y agradecer también a ustedes que nos han acompañado durante todo el día, porque en este Congreso, primer Congreso Metropolitano de Ciencias Sociales, que para los que no saben lo organizamos los Centros de Estudiantes de Ingeniería Comercial y de Ciencias Sociales, uno de los principales desafíos de este Congreso era generar el diálogo interdisciplinario, y yo creo que un importante elemento simbólico es que estemos acá en esta aula magna discutiendo este tipo de temas. Pero también esperamos, los organizadores, que este Congreso sirva como un primer paso para generar ese diálogo constante que debería tener la academia con su país o con los sectores que han estado tradicionalmente excluidos de un modelo de desarrollo económico algo inequitativo. Así que eso, los dejamos invitados a la sesión de mañana, que es en la Facultad de Ciencias Sociales. Hay una serie también de importantes nombres, grandes expositores. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias por venir y nos vemos mañana.